Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte en el nombre de Jesús, deseando que el Creador del universo te tenga con paz y bendición. En este 3 de diciembre, el último mes del año 22, deseo de todo corazón que el Dios Todopoderoso te tenga con paz y bendición. Y así, en esta tarde yo quiero hablarte un poco de la palabra de Dios. Respecto a varios amigos que me han preguntado con los cuales yo compartía antes, eh, muchas cosas. Hoy están pues en diferentes partes. Pero cuando me escriben me dice, ¿todavía estás en el Evangelio vos? Y le digo, claro que sí. Eh, y me dicen ellos, mira, fíjate vos que eso de la iglesia yo la veo como que negocio, ¿verdad? Porque he ido a varias iglesias vos y solo billetes son y solo pisto y solo pisto. ¿Es eso así o qué onda? ¿Vos tenés billete entonces? Y decirle, no, yo no tengo nada. El problema es que el ser humano, el pícaro, la Biblia dice que los hijos de tinieblas son más astutos que los hijos de luz. Sepa usted bien, el Señor Jesucristo así lo dijo, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz. Entonces han encontrado que en la iglesia se hace billete. Ok, a su tiempo le darán su recompensa, porque tienen que pasar por el tribunal de Cristo. Y Él es el príncipe de los pastores, y a quien cada pastor le dará cuenta de sus obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Y me dice, ¿vos por qué no tenés billete? Le digo, porque no predico por dinero. Hoy en día mandan a ser pastores a los institutos bíblicos, sea en teología, ¿verdad? Y ya se hacen pastores. Y construyen mega iglesias porque lo que quieren es que tener llena la iglesia, porque no porque las almas sean salvas, sino porque entre más gente más billete. Pero los pastores no se hacen, no se puede hacer un pastor. Tú puedes ser ingeniero, arquitecto, licenciado, médico, eso sí, pero pastor no se puede hacer un pastor, porque eso viene de elección de Dios. Dice, desde el vientre de tu madre Dios elige a un vaso, a una persona para ser pastor, ser profeta, ser evangelista. Pues de arriba viene lo bueno, no de un instituto bíblico. Entonces, podemos ver antes de la pandemia, hoy como que se les ha caído mucho el negocio eso, porque vemos a las cadenas de radiales, enlace y toda esa situación, es de dinero. Trae tu ofrenda al altar y vamos a orar por ti. Y bueno, yo recuerdo que una vez un personaje de ahí de Entre Ríos, me recuerdo yo, un señor ganadero, tenía una persona que tenía un mal espíritu, que era atormentada de un mal espíritu. eh, la llevó donde la casa de Dios. Eso él lo testificó. Y entonces llegó él con su hija enferma y pidió hablar con el pastor, ¿verdad? Con el pastor Cac, que le agregaron Cash. Entonces, eh, dice él que le apareció un varón ahí y le dijo que qué deseaba, y le dijo que deseaba hablar con el pastor. Él dijo que no podía, pero que le iba a atender uno de sus discípulos. Entonces llegó el discípulo y le dijo que qué era lo que deseaba, y le dijo que su hija estaba mal y que necesitaba que oraran por él. Entonces le dijo, bueno, deposite su ofrenda. Entonces él le dijo, bueno, ¿y de cuánto es la ofrenda? Entonces el discípulo le dijo, ¿de cuánto es su necesidad?
pues dice que él hizo un cheque y lo metió, pues, ¿verdad? Entonces ya vino el discípulo y le dijo, te declaro en el nombre de Jesús sana, ya estuvo, declárese libre. Porque eso lo han metido hoy en día, en las iglesias de hoy en día, ¿verdad? Que amarran, desamarran, atan, desatan y hacen, decretan, y bueno, y las personas siempre siguen igual. De hecho, hoy andan con una botellita de aceite de oliva porque perdieron la unción, porque perdieron el camino recto de Dios, porque están llenos de avaricia. Llenos de avaricia. Yo recuerdo, la palabra de Dios dice que cuando Moisés guiaba a la iglesia más grande de ese entonces, ¿verdad? Que más de 600,000 personas que él tenía a su cargo y a los cuales él daba consejo, llegó su suegro Jetro y le dijo, de aquí a poco te vas a desfallecer y te vas a cansar y vas a morir, porque es mucha, ¿verdad? La carga que llevaba. Y le dijo, no, constituye jueces, ¿verdad? Busca, le dijo, entre medio de la nación, varones llenos de virtud del Espíritu Santo, que aborrezcan la avaricia. Fíjese pues, que aborrezcan la avaricia y ponlos, ¿no? A cargo de 50, a cargo de 100. Entonces, vemos hoy en día qué es lo que prevalece en las iglesias, es la doctrina de Balaán. Hoy en día, bueno, yo hace poco escuché un mensaje de aquel pastor Maldonado, que él decía que se puso a alegar con Dios, porque dice que hay futbolistas que ganan millones, ¿verdad? Entonces, dado el caso, pues él debería dejar de ser pastor y debería ser futbolista, ¿verdad? Y que por qué ellos tienen dinero y él no. Así que le pidió a Dios sus millones. Y que tenía que dárselos, ¿verdad? Y empezó con aquella su labia, con palabras fingidas, y ¿sabe qué es lo peor? Que la gente cree a esas personas. Es horrible, de verdad. Como dijo Derbez, fue horrible y es horrible, de verdad que sí. Como la gente es manipulada, tienen un poder de manipulación tremenda. Cuando el siervo realmente es de Dios, no recibe nada. Pero cuando es hijo del diablo y se hace pasar por cristiano, son, pero bendición de nuestras bendiciones. Y si no, ahí tenemos a este señor, Don Zúñiga, ¿verdad? Un señor mal hablado, un señor que maldice, cuando dice la misma palabra de Dios que ni los ángeles se atreven a proferir palabra de maldición. Cuando era disputada el alma de Moisés, ¿verdad? El diablo lo quería. Entonces el ángel le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Pero no profieren palabra de maldición. Pero este señor sí maldice a todo el mundo, bueno, los trata como él quiere. Y ellos son los que reciben. Porque dice que el mundo ama a los suyos. Si vosotros fueras del mundo, dice, el mundo los amaría. Pero el que no es del mundo, o sea, es decir, el que es de Dios no es amado. Entonces, la doctrina de Balaán, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 2 y versículo 14 dice así, mire pues, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán,
él le habla a la iglesia, ¿m? A Pérgamo, le habla y le dice, pero tengo unas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaán. ¿Sabe quién era Balaán? No, no, yo le explico quién era Balaán. En el libro de Números, porque hay un libro que se llama Números, en el libro de Números, en el capítulo 22, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel había salido de Egipto y ya se estaba repartiendo la tierra y tenían que pasar por Moab, pero Dios había dado la orden de que Moab y Amón, ¿verdad?, los amonitas, no fueran destruidos. ¿Por qué razón? Porque eran familia de Lot, ¿verdad? Entonces, cuando el rey de Moab vio al pueblo de Israel y todo lo que había hecho y cómo había destruido a grandes reyes y a grandes ciudades, tuvo temor y mandó a llamar a Balaán, mandó unos mensajeros. Este Balac era el rey de la tierra de Moab, hijo de Zippor. Entonces envía unos mensajeros con presentes, o sea, con billullo, con money, con billete, con el cash. Entonces llegan los mensajeros y le dicen, he aquí tu siervo Balac de la tierra de Moab, dice, no te detengas, desciende a él, porque ha salido un pueblo y quiere que vayas y los maldigas, porque todo lo que tú maldigas, maldito será, y todo lo que tú bendigas, bendito será. Entonces dice Balaán, espérenme aquí a ver qué me dice Dios. Eso está en el libro de Números capítulo 22, usted ahí lo puede leer y encontrar. Bueno, entonces Dios le habla a Balaán de noche y le dice quiénes son y a qué han venido. Y Balaán le dice, estos son siervos de Balac, de la tierra de Moab. Y le dice Dios, ¿y qué quieren? Dice Balaán, quieren que vaya y maldiga a un pueblo. Jehová Dios le dice, no vayas, porque el pueblo bendito es. ¿Ok? Se levantó de mañana Balaán y le dijo, se pueden ir porque Dios no quiere que vaya con ustedes. Bueno, pues se fueron de regreso a Moab, a su rey Balac. Entonces Balac mandó unos mensajeros de más alto rango y con más billete. Entonces, y con estas palabras, y le dice, mira que no te detengas porque el rey te llenará de gloria y de riquezas, ¿verdad? Si vienes y maldices a este pueblo. Entonces le tocaron el, ¿verdad? Y dijo, espérenme aquí pues a ver qué me dice Dios otra vez. La palabra de Dios es bien clara. Siempre en el mismo libro de Números, capítulo 23, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y la misma Biblia dice en el libro de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios, que el que no quiere creer a la verdad, Dios le envía espíritu, el mismo Dios le envía espíritu de mentira para que crea a la mentira y se pierda. Viene este profeta, consulta otra vez y se le aparece a alguien, y eso es que muchas personas me han preguntado a mí, de hecho de otras iglesias, se acercan a mí y me dicen, fíjese hermano, que me hace falta que me diga o que me explique esto, porque y le digo, yo y su pastor, porque cada oveja tiene su pastor.
Un pastor, un rebaño, dice, y un rebaño y un pastor. Pero él es el indicado a que usted le enseñe, pero dice, él no tiene tiempo y además me dice que ahí tengo la Biblia, que lea en la Biblia. Pero cuando a mí me preguntan de las cosas de Dios, yo jamás soy renuente a eso. Yo pues le explico, ¿verdad? Porque es palabra de Dios y no puedo negársela. Entonces ya les explico. Y ellos me han preguntado esto, siempre del libro de Números, porque cuando Balaán vuelve a consultar, le dice, ve pues, pero haz lo que yo diga. Entonces, cuando él iba, y no estoy hablando del IVA, del impuesto del valor agregado, no, sino que de ir. Él iba en su asna, en su burro. Dice que el ángel de Jehová se le puso por adversario. Entonces me dice a mí la gente, ¿por qué si Dios lo manda, el ángel de Jehová se le pone por adversario? Y le digo yo, es fácil. Cuando Balaam preguntó la primera vez, ¿qué le dijo Dios? Les preguntó y le dijo, ¿quiénes son estos hombres y a qué han venido? Balaam respondió y le dijo, son siervos de Balac, de la tierra de Moab. ¿Y qué quieren? Le dijo Dios, que maldiga a ese pueblo. Le dijo, no, porque el pueblo bendito es. Le dijo, no vayas porque el pueblo bendito es. Ok, ya le había dicho que no. Volvió a consultar. Entonces, cuando él iba en su asna, dice que el ángel se le puso con una espada desenvainada. ¿Qué hace perder la sabiduría al ser humano? El conocimiento de Dios es el dinero. La Biblia dice, la justicia seguirá, dice, porque el presente y el cohecho pervierte las palabras de los sabios. Entonces ya no pueden transmitir un mensaje sano, sino que un mensaje que le agrade, ¿verdad? Que se acomode, porque hoy hay iglesias acomodadas, iglesias que tienen cantores de amores, hoy hay entretenedores, animadores, ¿verdad? Y la iglesia es una risolera, hasta payasos y bueno, y fiestas se hacen ahí. Bueno, hoy se ve tanta clase de charadas que hay en día, pero uno tiene que, como dice la Chilindrina, ¿verdad? Ojo, mucho ojo, y estudiar la palabra, por Dios bendito. Y si usted no tiene conocimiento de eso, acérquese a alguien que tenga, que enseñe sana doctrina. Entonces, dice que el asna ve, el asna ve al ángel y se aparta. Fíjense pues, que el profeta no vio al ángel. Él tendría que haberlo visto. Pero ¿por qué ya no lo vio? Porque el dinero había cegado sus ojos. El dinero había entrado en su corazón, la avaricia hace que las personas se corrompan. El dinero hace que grandes líderes se corrompan, se corroen y se pudren, como el cinto viejo que dice Jeremías. Entonces viene Balaam, empieza a azotar a la burra, al asno, que burra no era, el burro era él. Entonces el ángel se pone en una parte, en otra parte, y la burra lo ve y se estanca y presiona la pierna de Balaam, y Balaam le vuelve a azotar a la burra, y así lo hace 3 veces. Entonces Dios hace
que el animal, la burra, que no era tan burra, le habló al profeta y le dijo: ¿por qué me has pegado esas 3 veces? El profeta le contesta, le dice: sí, porque te has burlado de mí. Oye, entra en conversación con una burra. Oye, es como que usted de repente le pegue una patada a su perro y el perro le diga a usted: bueno, ¿y por qué me estás pegando? ¿Usted qué haría? ¿Verdad? Patas, ¿para qué te quiero corriendo? Y bueno, y si quedaría usted perplejo de que el perro le hablara, le hable, ¿verdad? Entonces, la burra le dice: ¿por qué me has pegado esas 3 veces? ¿No he sido yo tu burra?, le dijo, todos estos años, y te he hecho mal. Ay, te he fallado yo, ¿no? Entonces le dice: no, porque te has burlado de mí y todo esto. Y empezaron a platicar, que decimos, que allá. Fíjese pues, qué cosa más seria, ¿no? Entonces, Dios hace que el profeta vea al ángel y oiga lo que le dice, pues. Cuando Balaam ve al ángel con la espada desenvainada, el ángel le dice: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Le dice: ciertamente, le dijo, si el asna no te hubiese apartado de mí estas 3 veces, tú ya estuvieras muerto, porque tu camino, le dijo, es perverso delante de Jehová. Entonces hoy en día, esa es la doctrina que hay de la perversidad, como dice que a Ana no sé qué es esta, que decía: dice, hoy vamos a golpear a Mamón, los príncipes que hagan, dice, pacto con $1000, esas columnas, y empiezan con esa su casaca, ¿verdad? En Honduras dicen paja. Como cierta vez ahí en Santo Tomás llegó un evangelista, era apóstol evangelista y tenía un montón de títulos y un montón de cosas, ¿verdad? Y se llenó el campo, unas 2000, 3000 personas. Y me llamó una hermana que se llama Ana y me dice: hermano, ¿será que puede venir? Yo quiero contarle algo. Me dijo: yo quiero saber si esto es de Dios o no es de Dios. Entonces me empieza a contar, ¿verdad?, la historia del apóstol, del pastor, evangelista y apóstol y no sé qué más. Y me dice: fíjese que el pastor estaba lleno el campo, hermano. Y me dice, empieza a decir: ¿cuántos aman a Dios? Óigame. Y si yo le pregunto a usted, que usted me está escuchando y usted que va a ver este video, si usted ama a Dios, ¿qué me va a decir? Que sí, ¿verdad? Mira un bolito por ahí y le digo: ¿amas a Dios? Sí, me va a decir que sí. Entonces viene el apóstol, ¿verdad? Y dice: bueno, dice Dios que se lo comprueben. Y empieza, ¿verdad? Sarabay, Sarabay, Cacay, bueno, y Racanqueaya, Riquincaya, bueno, y todas esas sus palabras que ellos mismos, ¿verdad?, aprenden para hacerlas saber. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que cuando uno profetiza o cuando uno habla en lenguas, y dice haya intérprete, porque si va a hablar en lenguas y nadie entiende, es como que venga y hable inglés y me hable inglés, yo no sé inglés, ¿qué me está diciendo? ¿Mm?
Entonces, dice el Señor que si lo aman, hay que juntar, dice, 30,000 quetzales. Ah, caray. Dios necesita billete. Entonces van a pasar los líderes, los príncipes, los siervos, los ungidos del Dios eterno, porque ellos son príncipes. ¿Verdad? Y empiezan con ese su rollo, con ese su casaca, buena casaca tiene. ¿Verdad? ¿Y cómo hacen billete? Dice. Entonces, y ya no tienen canastitos, tienen bolsas. Aquellas parecen bolsas de aquellas que van para la despensa. Acá sus varas, va juntando dinero, bueno. Pasaron los príncipes. Bueno, ya que recogieron el dinero, entonces dice otra vez el apóstol, y dice el Señor que ahora sí sabe que lo ama. Y empieza con aquella sus jerigonza, ¿verdad? Sarabay, por aquí, por allá, bueno. ¡Pum! Dice el Señor que no ajusta. Hoy es el día que Dios quiere bendecirte. Mira, piensa, va. A su casaca. Hoy es el día que Dios quiere bendecirte. Y hoy no nos sentaremos a la mesa hasta que tú hayas traído tu ofrenda. Quizás el diablo te esté manipulando tu mente y te diga, y tengas un anillo que te lo haya dado tu bisabuela, tu abuela, o un reloj, o una pulsera, una cadena. No permitas que el diablo hoy te quite tu bendición. Si no tienes dinero efectivo, trae la cadena, trae el anillo, trae el reloj, que el diablo no te quite tu bendición, porque hoy Dios quiere bendecirte con las bendiciones de Salomón. Te quiere llenar tu casa de mosto, de vino, de leche, de trigo. Hoy los cielos se van a abrir. Y sí, dice Juan Caballo, ¿verdad? Es que a veces es bueno que les pase, pero y así son, así les gusta. La palabra de Dios dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo. Cuando uno les habla a través de la palabra de Dios, como Dios manda, no les gusta. Cuando les da uno casaca, ¿verdad? Entonces sí. Y fíjese que yo comprobé eso de la casaca, que a la gente le gusta la casaca, la mentira. La gente prefiere oír mentiras que verdades. Yo recuerdo que una vez el Señor me mostró a mí a través de un sueño la vida de un pastor y yo se la fui a comentar. Tal como el Señor me dio el sueño, se la fui a dar, porque así dice la palabra de Dios. Al que fuese sueño, dice, cuente el sueño como es, que tiene que ver la paja con el trigo. Entonces fui y se lo conté y se puso enojado ese pastor, ¿verdad? No, y me dice, no, mire usted, hermano, me dice, usted viene en bicicleta, aquí vienen grandes líderes en carro, digo, usted, o sea, es grande, o sea, usted chiquito, o sea, me menospreció. Y yo digo, ok, entonces lo voy a agarrar aquí. Entonces le dejé ir una mentira del tamaño del Gran Cañón de Estados Unidos, para probar cómo es la gente que crea la mentira. Lo que Dios me dijo que le dijera, no lo quiso creer. Entonces le dije, yo fíjese hermano que también soñé. Esa ya era casaca. Pero lo hice solo para comprobar que prefieren oír mentiras que verdades. Que le traían a su casa un racimo de uvas, pero las uvas eran como el tamaño de las manzanas. Enormes. Que 4 traían ese racimo de uvas y lo vinieron a poner a la casa. Y cuando yo le dije esa semejante mentira, entonces se levantó y levantó las manos al cielo y dijo, lo recibo en el nombre de Jesús. La mentira se la tragó todita, pero la verdad de Dios no la quiso. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de hoy iglesias y cristianos tienen el oído incircunciso, la palabra de Dios no la aman. Entonces que les vaya, ¿cómo les va? Porque prefieren oír mentiras, de verdad que sí. Entonces dice, no ajusta.
Y no te detengas, que el diablo no impida hoy que tú recibas tu bendición. Trae ese anillo, trae esa cadena, trae esa pulsera, trae ese reloj. Y mire, hizo casa con tabanco ese, ¿verdad? Dejó a las ovejas, hule, como dicen en Honduras, ¿verdad? Y las dejaron sin su lana. Un día me encuentro un amigo con el cual yo trabajé de migración y me dice, vos, me dice, déjame ir lo que llevas. Entonces yo llevaba un banano y se le di la mitad y le digo, aquí está. No, hombre, me dice, no, vos llevas billetes, los pastores tienen plata. Y le digo, ¿por qué crees vos que nosotros tenemos plata? La mayoría de pastores tienen plata, me dice. Y le digo, bueno, serán los vendidos, los que venden la palabra de Dios. Los hijos de Balaán que tienen ese espíritu de avaricia. Tengan mucho cuidado con esa clase de personas. Hay un dicho mundano que dice, no es lo mismo Julio Iglesias que entrar a todas las iglesias con Julio. Es verdad que todos los ríos van a la mar, pero no todas las iglesias llevan a Dios. Entonces dice, por su fruto es conocido el árbol. La misma palabra de Dios dice, y con esto voy a concluir, profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan. Examine, redarguye, y cuando usted no conozca de algo y quiera saber, pregunte. Y no sea engañado. Entonces, le voy a leer lo que dice aquí en el libro de Segunda de Pedro, la palabra de Dios. Oiga lo que dice, pues. Y con esto voy a concluir. Capítulo 3 y versículo 17 de Segunda de Pedro dice así. Así que vosotros, dice, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos de los que por el error de los abominables, dice, no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Balaán se perdió y todos sus seguidores. Hoy en día hay muchos Balaanes en las iglesias, llamados pastores, llamados apóstoles, llamados líderes, ministros, que lo único que hacen es quitarte la lana y apartar el oído de la verdad, hablando fábulas y teología sin término. Así que ten mucho cuidado. Lee la palabra de Dios. Y si no entiendes hoy, léela mañana. Y pídele a Dios que te abra los ojos. Así como el siervo de Eliseo. Cuando Eliseo le dijo, no te preocupes porque son más los que están con nosotros. Y aquel siervo no miraba nada. Entonces Dios hace que se le caigan de los ojos aquellas escamas de sus ojos y pudo ver al ejército del Dios bendito. Así Dios puede también quitar esa venda de tus ojos y apartarte de estos lobos rapaces que hoy abundan en casas que dicen llamarse iglesias, pero son más que cueva de ladrones, como dijo el Señor Jesucristo cuando hizo aquel azote y encontró a los que vendían las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Son ustedes. Los que vendían los bueyes. ¿Quiénes son los bueyes? Son los líderes, ministros que se venden. ¿Y quiénes son las palomas? Son las iglesias. Así que, mucho cuidado. Examínelo todo y retenga lo bueno. Y que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Hasta la próxima.